Irán ha planteado 6 condiciones para reabrir el estrecho de Hormuz. Horas después, el mando central publicó una fotografía de un F-35 sobre Oriente Medio. 2 hechos, un mismo día, y solo uno está respaldado por material real. Este es el avión que lleva 5 meses seguidos, entrando en el espacio aéreo mejor defendido de la Tierra. El 19 de marzo, un F-35A recibió fuego iraní. El piloto, herido por metralla, llevó el caza hasta una base estadounidense de la región y lo posó en la pista, dañado, recuperado y volando de nuevo. En todas las fuerzas aéreas que operan el modelo, el número de F-35 confirmados como perdidos por fuego enemigo sigue siendo 0. La Guardia Revolucionaria de Irán dijo que había dañado gravemente ese aparato. El aparato volvió a volar. Eso no es una exigencia. Eso es un recibo. Estamos a 10 de agosto. Esto es lo que cubre el vídeo. Los F-35 vuelan ahora patrulla marítima sobre el Golfo, y la misión no es de combate aéreo. 55 mercantes han dado media vuelta en la línea del bloqueo, con más de 20 buques de guerra estadounidenses imponiéndola. Los 3 atraques de aguas profundas de Yarg siguen vacíos, y los satélites encuentran petroleros que apagan el transpondedor al salir. De Teherán salieron 6 exigencias este fin de semana, y Washington respondió con una sola frase. Después, el repaso global. Un convoy de petroleros sancionados rumbo al Ártico. Japón, que supera en gasto a una agencia estadounidense en interceptores americanos. Y un puerto de drones fortificado previsto para el techo de la Casa Blanca. Eso último llega a 3/4 partes del vídeo. El recuento de ayer del mando central es de 55 buques desviados, 2 inutilizados y 2 abordados. Esa cuenta ha subido casi todos los días de este mes. Más de 30 barcos con carga humanitaria han pasado, y eso da sentido a la otra cifra. 55 barcos con el mismo giro no son un bloqueo puesto a prueba, son un bloqueo obedecido. Empecemos por la contradicción, porque todo se apoya ahí. Irán pasó el fin de semana diciendo que estaba cerca de un acuerdo con Omán sobre Hormuz. Bloomberg informó el 5 de agosto de un pacto sobre una ruta marítima. Luego subió el precio a algo que ningún gobierno estadounidense podría afirmar. Mohammad Bagher Zolgadr, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, leyó en televisión 6 condiciones: levantar el bloqueo naval y sacar las fuerzas navales y aéreas estadounidenses del entorno de Irán, acabar con todas las sanciones, pagar íntegramente los daños de la guerra, detener los ataques contra los socios de Irán en Líbano, Palestina, Yemen e Irak, liberar los activos iraníes congelados, no volver a amenazar a Irán ni a sus dirigentes. En sus palabras, el Consejo no cederá ni en guerra ni en negociaciones, mientras el jefe de la Guardia Revolucionaria promete construir un arma nuclear. 2 mensajes, el mismo gobierno. Un Estado que busca un acuerdo no abre con términos de rendición. Elijan uno. El ministro de Exteriores Abbas Araghchi dijo que Irán y Omán estaban cerca de un mecanismo legal y una nueva ruta por el estrecho. Su forma ya se conoce. Un arreglo temporal de 60 días. Entrada por un corredor norte en aguas iraníes. Salida por un corredor sur en aguas de Omán. Sin peajes durante esos 60 días. Traducción. Irán escribe el código de circulación de un agua que no le pertenece, y Omán firma como testigo. En la mediación han estado Qatar, Pakistán y Arabia Saudí. Araghchi dijo después que la reapertura depende de una compensación estadounidense, por lo que Irán llama violaciones del memorando de junio. Esas violaciones son los ataques contra petroleros. El domingo añadió que Irán no negociará con Washington hasta que se resuelva cada una. Sigan la secuencia. Firmar un marco con un vecino. Señalar a Washington por rechazarlo. Vender ese rechazo a Europa como obstrucción estadounidense. Eso no es un proceso de paz.
Es una estrategia de prensa con un anexo marítimo. La respuesta de Washington no estuvo a la altura del volumen. El presidente dijo que Estados Unidos se lo toma con calma, que solo negocia a medias y que puede esperar mientras la inflación iraní hace el trabajo. Describió un país que no puede pagar a sus soldados y llamó a esto una partida de ajedrez, sin ultimátum y sin plazo. Cuando la otra parte necesita el acuerdo más que tú, el silencio es una posición. Estos son los números detrás de la postura. El mando central declara 55 mercantes desviados, 2 inutilizados, 2 abordados y más de 20 buques de guerra en el teatro. La imagen que eligieron publicar no fue un caza. Fueron marineros de guardia en el puente del destructor USS Ross. Esa elección es todo el mensaje. Un bloqueo no es un avión, y tampoco es un barco. Son 4 capas que tienen que estar de acuerdo entre sí. Empiece en órbita, donde la fuerza espacial empuja hacia abajo datos de seguimiento y de designación de blancos. Luego la capa aérea, donde los cazas y los aviones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento construyen la imagen del mar. Luego la superficie, los destructores y portaaviones que de verdad entran en contacto con un buque. Luego bajo el agua, donde los submarinos cierran la última puerta. Espacio, aire, superficie, profundidad. Un barco que huye no escapa de una línea de vigilancia. Escapa de 4, apiladas en vertical. Quiten una capa y las otras 3 se quedan en una sugerencia. El orden importa. Por eso 55 barcos dieron media vuelta en lugar de discutir. No había con qué discutir. Que el F-35 participe en un bloqueo naval se reduce a 3 cajas. El radar de barrido electrónico activo, APG-81, no solo busca aviones en el aire. Funciona en modos de apertura sintética y en modos marítimos, así que puede construir la imagen de un barco en la superficie y clasificarlo. La misma antena está diseñada además como receptor de apoyo electrónico y como perturbador. A su alrededor está el sistema de apertura distribuida AAQ-37 con 6 cámaras infrarrojas que dan cobertura esférica completa sin intervención del piloto, y el conjunto de guerra electrónica ASQ-239 que la mayor parte del tiempo solo escucha. Detectar, clasificar y escuchar. Todo desde el mismo morro. Eso es un avión de patrulla marítima que además resulta ser furtivo. El mando central publicó el 2 de agosto imágenes de cubierta de vuelo. Imagen 1. Un F-35C de los Marines despegando del USS Abraham Lincoln, un portaaviones de propulsión nuclear, en una salida para imponer el bloqueo. Imagen 2. Un F-35B preparándose a bordo del buque de asalto anfibio USS Trípoli, en el mar de Arabia. 3.500 marineros e infantes llevan la misma misión desde una cubierta más pequeña. Imagen 3. Cazas F-35A de la Fuerza Aérea, repostando sobre la región durante varios días, aguantando arriba lo suficiente para mantener al día la imagen marítima. Presencia, flexibilidad, resistencia. Ahora fusione eso con lo que ya vuela por encima. Las imágenes ópticas de satélite pasan sobre el Golfo sin parar. Pueden combinarse con el análisis de cómo maniobran de verdad las lanchas rápidas de ataque. Imagen de satélite e imagen de caza se comprueban la una a la otra casi en tiempo real. Nada de eso exige un arma nueva. Exige que todos lean la misma imagen al mismo tiempo. Eso no es vigilancia. Eso es contabilidad con alas. La economía de la República Islámica la está cerrando un sistema contable, no una campaña de bombardeos. La objeción obvia es que los barcos rompen bloqueos continuamente. Lo hacen cuando el bloqueo es una línea de cascos. Este bloqueo no lo es. Un superpetrolero son unos 330 metros de acero sobre un mar plano, y es el blanco de radar más fácil de todo el dominio marítimo.
colar uno delante de un APG-81 que está en el aire y mirando no es cuestión de pericia, es cuestión de física. En algún sitio hay un ingeniero de Lockheed. Dedicó una carrera entera a reducir la sección radar de ese avión para que sobreviviera en un espacio aéreo disputado. La misión de hoy es orbitar en silencio y contar petroleros. Es una cantidad enorme de ingeniería furtiva apuntada a la contabilidad, y está funcionando. En el pico de la crisis, cerca de 1000 buques con hasta 20.000 marinos no pudieron pasar. Apagar el transpondedor no vuelve invisible a un barco, solo elimina su propia versión de los hechos. Los satélites no leen transpondedores, leen cascos. El instrumento legal de Teherán es la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico, creada en mayo. Sostiene que ningún buque pasa sin un permiso suyo. Los barcos deben pedirlo por correo, declarando propiedad, seguro, tripulación y carga. Araghchi afirmó que el tráfico llegó al 60% de lo normal con el memorando de junio. Ahora la parte honesta. Irán todavía puede dañar el tráfico marítimo y no necesita una armada. Le bastan 2 personas y $20.000 en drones sobre una isla. Los informes hablan de 12 marinos muertos o desaparecidos y al menos 17 mercantes dañados, 7 abandonados. El tráfico cayó a 6 barcos al día, frente a 100 antes de la guerra. El tráfico no se hundió por un sistema de permisos. Se hundió porque las tripulaciones empezaron a morir. La pregunta debajo de todo esto es sencilla. ¿Pertenece una vía de agua a quien esté más dispuesto a matar en ella? Porque ese es el precedente que está sobre la mesa. Concedan a Irán un peaje en el estrecho y no habrán terminado una crisis. La habrán tarifado y habrán publicado la lista de precios. Nadie votó ese arreglo. Simplemente pasaría a ser lo normal. La República Islámica no construyó su posición ganando batallas. La construyó en 4 décadas, en las que la respuesta siempre fue esperar. El ejército que tenía antes ya casi no existe. Lo que queda son las milicias afines a Irán, porque eso sobra cuando la fuerza convencional se vuelve impagable. Eso no es fuerza que vuelve, es fuerza sustituida. Repaso global. Primero, el Ártico. Rusia ha empujado por la ruta del Mar del Norte un convoy sin precedentes de petroleros sancionados, unos 20 a menos de 500 millas náuticas del Polo Norte. La Fundación Bellona contó 100 buques sancionados en esa ruta el último año, frente a 13 en 2024. Banderas falsas, transpondedores apagados, seguros endebles en las aguas menos indulgentes del planeta. Segundo, Japón. El 29 de julio, el destructor Chokai disparó un Tomahawk, el primer lanzamiento real desde un buque de superficie japonés. El 7 de agosto, el Pentágono adjudicó a Raytheon $745 millones en interceptores SM-3 Bloque 2 Alpha. Japón puso 277 millones. La Agencia de Defensa Antimisiles puso 275. Un aliado acaba de superar en dinero a la agencia estadounidense en un interceptor americano. Tercero, Washington. El presidente publicó planes de un puerto de drones fortificado en el techo del nuevo salón de la Casa Blanca. Va dentro de un paquete de seguridad de $1.000 millones. Un juez federal ya bloqueó la obra en superficie. Han llegado a la parte estratégica, así que hagamos cuentas. Casi toda la cobertura lee las 6 exigencias de Irán como fuerza. Cada una pide a otro que revierta algo. Levantar el bloqueo, acabar las sanciones, pagar daños, retirar fuerzas, liberar activos. Ni una sola línea de esa lista la puede ejecutar Irán solo. Eso no es una posición negociadora. Es una petición de rescate con formato de ultimátum. Ahora la parte que casi nadie dice. No todos aquí quieren que el estrecho sea más seguro. El Reino Unido respalda gran parte del seguro marítimo mundial por el mercado de Londres.
Las primas de riesgo de guerra se fijan por el peligro. Cuando el agua se vuelve más peligrosa, la carga sigue teniendo que moverse, los barcos siguen navegando y la prima sube. Los ingresos del asegurador crecen con la amenaza. Eso no es una conspiración, es una estructura de incentivos, y esas estructuras no necesitan reuniones. Luego, el peaje. Los responsables iraníes piden entre el 5 y el 7% del valor de la carga, y Omán defiende el 3%. Con el tráfico de antes de la guerra, el 7% son 385 millones de dólares al día, más de 100.000 millones al año, sacados del agua, sin bombear un barril. Con lo cual, volvemos a la isla. Cerca del 90% de los ingresos de exportación del régimen pasa por 3 atraques de Yarj. Esos atraques no cargan nada desde el 31 de julio, y 16 petroleros esperan fondeados una carga que no llega. Un país que exige 100.000 millones en peajes no puede llenar 3 atraques que ya posee. Miren los atraques, no las declaraciones.